Un accidente de avión en los Andes Fue un reto llegar hasta allí. puso al límite al equipo de rescate y a los investigadores. ¿Estáis bien para seguir? Estamos por encima A unos 4.200 metros de altura. en 14.000 pies de altura. El lugar del accidente era desconcertante. El avión no siguió la ruta que seguía normalmente. ¿Cómo dos pilotos familiarizados con la ruta Dennis. Estamos en 074, ¿verdad? se perdieron tanto Estaba muy lejos, hacia el norte. que se estrellaron contra una montaña? Y era increíble escucharlos conversar, la manera en que conversaban. Menuda chatarra. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. 28 segundos de vida. Aeropuerto de Mérida, Venezuela. Eran casi las 5 de la tarde cuando la tripulación del vuelo 518 de Aerolínea Santa Bárbara llegó para realizar el último trayecto del día. Hola, señor. Bienvenido a bordo. Sí, he dicho a los jefes que los procedimientos de funcionamiento estándar están todos mal. El capitán Aldino Garanito Gómez era piloto e instructor de vuelo de la línea aérea y contaba con más de 5.000 horas de vuelo. La semana que viene voy a dar mis manuales al jefe de operaciones. El primer oficial del capitán era uno de sus mejores amigos. Sí, las cosas podrían estar mejor. Denis Ferreira Quintal contaba con más de 2.000 horas de vuelo. Viajaban 43 pasajeros a bordo, incluido Eisber Quintero Herrera, de 11 años, y su padre Alexander. Alexander en ese momento era el alcalde de Mucuchíes, un estado, un municipio del estado Mérida, y se dirigía a una reunión de su partido político, ya que él estaba siendo precandidato para la gobernación del estado. Volarían en un ATR-42 con turbohélice. Era un avión común entre las líneas aéreas regionales. Carlos Hopkins es un piloto venezolano que conoce bien el avión. Es un excelente avión. O sea, como lo decimos en Venezuela, son unos caballos de batalla. Son aviones muy confiables. El avión se preparó para despegar. Para su información, un Eibor D-190 ha contactado hace 2 minutos con la estación de Lagunillas. La torre advirtió al capitán Garanito Gómez que otro avión se disponía a aterrizar desde el oeste. Recibido Eibor Lagunillas. Permiso para arrancar recibido. Cerrando puertas. La única pista del aeropuerto de Mérida solo podía acoger aviones de uno en uno. Si el vuelo 518 no despegaba pronto, tendría que retrasar la salida hasta que aterrizase el otro avión. Atención, permiso para despegar. Muy bien, listos para partir. Puedes asumir el mando si quieres. Esa tarde pilotaría el avión Ferreira Quintal, el primer oficial. El capitán supervisó el instrumental. V1. Rotando. Tren levantado. Comprobando. Estamos arriba. Mire este, lo voy a mandar a mamá. El vuelo 518 se dirigía a la capital de Venezuela, Caracas. La línea aérea realizaba ese vuelo de 90 minutos 3 veces al día. Sobrevolar el terreno montañoso que rodea Mérida era una ardua tarea para los pilotos. Mérida Airport is in the middle of a valley
El aeropuerto de Mérida está en medio de un valle en una zona muy elevada de Venezuela, donde acaban los Andes. Solo hay una forma de entrar y de salir. El plan de vuelo oficial llevaba a los aviones al sudoeste a lo largo del valle de un río para que pudieran ganar altura antes de girar al norte y sobrevolar las montañas hacia Caracas. Avior 1116. Hay tráfico en el aire. Recibido. 1116 llegando desde la Venia. El piloto del avión que se aproximaba informó de su posición. Recibido. Les informamos que volaremos cerca de las montañas del norte. Déjennos espacio. Recibido, amigo. En ese caso nos mantendremos cerca de las montañas del sur. Ambas tripulaciones volaron con cuidado para evitar las montañas y al otro avión. El capitán tenía una vasta experiencia en la operación de ese aeropuerto. Tenía aproximadamente más de 1000 aterrizajes allí. Subiendo de 2000 a 2300 metros. No está tan mal como el otro día. Si quieres, puedes empezar a girar, Dennis. Girando. El vuelo 518 giró a la izquierda mientras ascendía para salir del valle. Sí. Por aquí está mejor. Vamos a seguir en esa dirección, Dennis. Mientras ascendían, los pilotos tuvieron que ajustar la trayectoria continuamente. Dennis, un poco más a la derecha. ¿A la derecha? Sí, ve a 067. Entonces, tras 6 minutos de vuelo, algo empezó a fallar. Sonó una alarma que advertía de que el avión estaba peligrosamente cerca del suelo. El sistema de advertencia de proximidad al suelo emitió a los pilotos una advertencia automática que indicaba que el terreno de delante de ellos se estaba acercando rápidamente. Dennis, Dennis. Estamos en 074, ¿verdad? El capitán se hizo con el mando del avión. Dennis, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Los pasajeros no eran conscientes del gran peligro que se les venía encima, mientras que en la cabina aumentaba la confusión. ¡Aldino! Espera. Espera, tranquilo. Dennis, tranquilo. Santa Bárbara 518. ¿Me recibe? Santa Bárbara 518, por favor, responda. 15 minutos después, el vuelo 518 no realizó su llegada dentro del programa previsto. El vuelo 518 ha desaparecido, con 43 pasajeros a bordo. La noticia de que un avión había desaparecido se propagó rápidamente por la pequeña ciudad. Teníamos toda la esperanza de que la aeronave si se siniestró, se haya siniestrado en un lugar donde permitiera que hubiese sobrevivientes. Era una emoción, era un ambiente de optimismo. Mientras anochecía, se organizó una misión de búsqueda y rescate desde el aeropuerto de Mérida. Orangel Losada se unió al equipo de Mérida. Inicialmente, nosotros recibimos la información del tipo de aeronave. Nosotros le solicitamos a los servicios de tránsito aéreo la cantidad de personas a bordo. Ya desde ese momento comenzamos a prepararnos tanto mentalmente como físicamente para lo que sería el rescate de los posibles sobrevivientes de una tragedia como esta. Cuando desaparece un avión, el equipo de rescate a menudo recurre al radar para localizar su última posición. Pero el aeropuerto de Mérida no tenía radar. El equipo no sabía dónde buscar el avión 518. No sabemos su última posición. Así que el radio de búsqueda va a ser muy grande. Como no disponían de más pistas, comenzaron la búsqueda en helicóptero a lo largo de la ruta prevista del vuelo 518. Pero lo extraño fue que no apareció por ninguna parte. En la búsqueda que se hizo con helicóptero, se notó que el avión inicialmente no estaba en la ruta
en la ruta planeada. Debido a la excelente reputación del piloto, comenzó a correr el rumor de que tal vez el avión no se había estrellado. Una vez que me enteré que la tripulación estaba conformada por el capitán Aldino Garanito, me sorprendí mucho más. Lo primero que pensé es que los habían secuestrado, que el avión estaba desaparecido realmente porque estaba el avión secuestrado. Entonces llegó una terrible noticia desde lo alto de los Andes. Unos aldeanos de las montañas informaron de un accidente a 10 kilómetros de Mérida. No habían visto supervivientes. Pero aún así, hasta llegar al sitio no podemos descartar que existan sobrevivientes allí. Si algún pasajero seguía vivo, estaría luchando por sobrevivir a las circunstancias. La mañana después del accidente del vuelo 518 de Aerolíneas Santa Bárbara, el equipo de rescate llegó en helicóptero a Los Conejos, una remota cumbre de los Andes. El aire era casi irrespirable y la temperatura rondaba bajo cero. Dejaremos allí el equipo. Necesitamos un refugio para mantenernos calientes. Había mucha nubosidad, había mucho frío. Estábamos por encima de los 10.000 pies. Estamos en 14.000 pies de altura. La escasez de aire hacía necesario un gran esfuerzo para realizar el más mínimo ejercicio físico. La ubicación, la altura y el sitio donde fue el impacto va en contra de la fisiología humana. Entonces el trabajo se hace doble o triple. La esperanza de encontrar supervivientes entre los restos se disipó enseguida. El accidente había matado a los 46 ocupantes. Son escenas, son imágenes que te van a quedar grabadas de por vida, pero en este tipo de trabajo debes saber superarlas y continuar. Mientras tanto, en el aeropuerto de Mérida, los investigadores de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de Venezuela instalaron una base. Tardarían bastante en poder llegar al lugar del accidente. ¿Y dónde está el lugar del accidente? Tenían que averiguar por qué el vuelo 518 había acabado en tragedia. ¿Entonces ya tenéis un equipo allí? Una de las cosas que más nos preguntábamos era el por qué esa aeronave se encontraba en ese lugar, dado de que no es la ruta que debe utilizarse para lo que es la salida de ese aeropuerto. Los controladores aéreos proporcionaron algunos datos. Intentamos averiguar por qué no siguieron la ruta oficial. Seguían la ruta del observatorio. No es la ruta oficial, pero todo el mundo la sigue. Los investigadores descubrieron que en lugar de realizar el bucle habitual, el vuelo 518 cogió un atajo no oficial pero muy habitual. Se llamaba observatorio porque pasaba por encima de un observatorio astronómico. Era una práctica común volar por encima del observatorio. Había un único motivo, el tiempo. Utilizando el procedimiento establecido, los llevaba a emplear por lo menos unos 10 o 15 minutos más de vuelo, y esta salida vía el observatorio les permitía ahorrar ese tiempo. Para la empresa significaba mucho, en este caso 15 minutos de combustible. Aunque no era oficial, el atajo era tan común que la torre les dio permiso para seguir esa ruta. 518, contacte de nuevo cuando pase por el observatorio. Este camino es mejor. Ya estaba claro por qué el avión no se encontraba a lo largo de la ruta oficial. No fue la ruta que siguió la tripulación. Sigue en esa dirección, Dennis. Pero la explicación planteaba una nueva pregunta. Aunque los restos del avión no estaban a lo largo de la ruta oficial, tampoco estaban en la trayectoria de la ruta del observatorio. ¿Qué estaban haciendo allí?
El avión no estaba en la ruta habitual del observatorio. Estaba mucho más al norte. Fue algo que les desconcertó en la fase inicial de la investigación. A la cima de los conejos solo había llegado el equipo de rescate y les tocó a ellos realizar la difícil tarea de comprobar los restos. ¿Estáis bien para seguir? La misión de búsqueda y rescate ya solo necesitaba recuperar los cuerpos. Pero eso no cambiaba las brutales condiciones a esa gran altitud. Paramos para todo tipo de actividades y todo tipo de situaciones. Pero en esta en particular es bastante más fuerte que las demás. Nos exigió casi al límite de nuestra preparación. La tragedia azotó la ciudad cuando se bajaron los cadáveres de la montaña. Este evento en la ciudad de Mérida fue único. En la ciudad de Mérida no había ocurrido un accidente aéreo tan grande, ¿no? Y conmocionó a la ciudad. Fue un impacto muy grande porque Eisber era un niño de 11 años de edad y quizás fue una noticia más fuerte que tuvimos que recibir los familiares. Los investigadores sabían que los pilotos se habían propuesto sobrevolar el observatorio de lo alto de la montaña. Sabían que el avión se había desviado de su trayectoria con trágicos resultados, pero no sabían por qué. ¿Fue un error del piloto? ¿Un problema mecánico? ¿El mal tiempo o algo más? Las respuestas podían estar entre los restos a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero hasta entonces los investigadores no habían podido llegar hasta allí. Antes de poder subir a semejante altitud, tenían que superar un examen físico. La situación es bien extrema, ¿no? Incluso había unas personas que pudieron tener efectos a nivel de orientación, personas que se desorientaban. Entonces había que tener mucho cuidado con el equipo de trabajo. ¿Estoy bien? Estoy listo. Vamos allá. Voy hacia allí. Los investigadores por fin pudieron reunirse con el equipo de rescate en el lugar del accidente. Lo primero era averiguar todo lo posible a partir de los restos. A la izquierda. Esperaban que la distribución de los restos les revelase algo sobre cómo volaba el avión al final de su trayectoria. Se deslizó sobre la tripa. La estela de restos mostraba que el avión había chocado con el suelo mientras ascendía. No había chocado directamente con la montaña, porque los restos del suelo estaban cuesta arriba. De hecho, parte del avión y algunos cuerpos se encontraron más arriba del punto de impacto. Dilucidar de que la aeronave se encontraba con una actitud de nariz arriba al momento del impacto. Dennis, déjame a mí. Los investigadores concluyeron que los pilotos estaban ascendiendo con el avión cuando chocaron con la montaña. ¡Aldino! Espera, tranquilo, Dennis. Tranquilo. Si estaban intentando evitar el desastre, las pruebas demostraban que estuvieron trágicamente a punto de conseguirlo. Casi sobrepasaron la cima. La diferencia entre la vida y la muerte era de unos pocos cientos de metros. El lugar donde se estrelló el avión estaba a unos 300 metros de la cumbre de la montaña. El equipo de rescate recobró las dos grabadoras de vuelo del avión. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina registran importantes detalles sobre lo que hicieron y dijeron los pilotos. Tenemos que bajarlas de la montaña enseguida. El Voice Data Recorder que graba las conversaciones que tuvieron los pilotos
Pero se tardaría tiempo en recuperar los datos. Dado que Venezuela no cuenta con un laboratorio de análisis de cajas negras, y se pidió la colaboración a través del gobierno francés y a través del fabricante de la aeronave, quienes se brindaron para darnos el apoyo para la análisis de ambas grabadoras. Los investigadores se preguntaron si un problema con alguno de los dos motores de turbohélice del avión podía haber causado el accidente. Pudo ser un fallo de motor. Se quedaron sin potencia. No tenían suficiente potencia para sobrepasar la montaña y se estrellaron. Los motores estaban demasiado dañados para proporcionar pistas. Está completamente fundido. Pero las aspas de la hélice sí que revelaban una teoría. Pudimos observar que tanto su conjunto de hélices como conjuntos que eran visibles presentaban daños producto de estar girando al momento del impacto. La forma en que estaban dobladas revelaba que las aspas estaban girando con normalidad cuando chocaron con el suelo. Era una prueba clara de que el motor funcionaba en el momento del accidente. Los motores estaban funcionando. Se bajó de la montaña el instrumental de cabina para analizarlo. Se recolectó instrumentos como el altímetro, indicadores de velocidad que habían logrado quedar en condiciones óptimas para poder hacer un análisis posterior. Los instrumentos confirmaron que el avión estaba bajo control justo antes de estrellarse, pero apenas contenían otras pistas. De momento todo apuntaba a que el avión funcionaba con normalidad. No había fallos, todo funcionaba bien y sin embargo se estrellaron contra la montaña. El motivo del suceso seguía siendo una pregunta desconcertante para los investigadores venezolanos. La búsqueda de respuestas les llevó a París, al organismo francés de investigación de accidentes, el BEA. Sus técnicos descargaron los datos de la grabadora de datos de vuelo. Revelaron que el malogrado avión había chocado con la montaña solo 6 minutos y 47 segundos después de despegar. Si hubiera habido un fallo mecánico, habría quedado registrado. ¿Qué es esto? Pero los investigadores se enfrentaron a un gran problema. Faltaban algunos parámetros clave que necesitaban analizar. La data obtenida de la grabadora de vuelos de la aeronave era una data buena, sin embargo, carecía de cierta información en algunos parámetros. Lo que faltaban eran los datos de navegación, qué dirección seguía el avión y cuándo. Esta información, tanto de actitud y de rumbo de la aeronave, no estaba siendo entregada a la grabadora de datos de vuelo. La falta de esos datos fue un gran contratiempo. Y presionó aún más a los investigadores que tenían que encontrar las respuestas que las familias de las víctimas exigían desesperadamente. Cuando uno por primera vez se encuentra siendo víctima de un accidente aéreo, se genera una rabia, una impotencia de que el accidente pudo haber sido evitado y tú quieres saber cuáles son las razones por las cuales ese accidente realmente ocurrió. Tenían que recomponer parte de los datos de vuelo que faltaban, y se les ocurrió una forma heterodoxa de hacerlo. Avísame cuando estés listo. Intentaron averiguar los movimientos del avión. Está tan mal como el otro día. Si quieres, puedes empezar a girar, Dennis. Girando. Los investigadores pudieron estudiar cada movimiento de la palanca de mando, lo único que estaba correctamente registrado. Eso nos permitió poder establecer la actitud que tenía la aeronave al momento del impacto. También permitió establecer los rumbos que había tomado la aeronave desde el momento de su salida del aeropuerto. Súbelo 10 grados. Paso a paso, reconstruyeron el vuelo. Ahora, 15 grados a la izquierda. La reconstrucción demostró que el avión volaba normalmente cuando se alejó del aeropuerto, pero luego empezó a salirse de la trayectoria.
¿Lo ves? Justo aquí. Aquí se desvió. El hallazgo confirmó que hubo un problema con la navegación, pero los investigadores no estaban seguros de si se debió a un error del piloto o a un fallo mecánico. Parece que siguieron girando más de lo que necesitaban y en lugar de dirigirse al este, hacia el observatorio, giraron hacia el norte directamente contra la montaña. ¡Aldino! Espera. Adelante, por favor. Como no obtuvieron respuestas de la grabadora de datos de vuelo, los investigadores venezolanos recurrieron a las conversaciones registradas por la grabadora de voz de cabina. Se centraron en los últimos momentos del breve vuelo con la esperanza de oír algo que explicase por qué el avión se desvió de su ruta. Sí, ve al 067. Los pilotos hablaron de la dirección de la brújula. Dennis. Estamos en 074, ¿verdad? Es evidente que hubo una alarma a nivel de la tripulación y el copiloto comenzó a divagar sobre la posición y el rumbo que tenían en ese momento. Lo que los investigadores escucharon a continuación les permitió atisbar los inquietantes segundos finales del avión. Maldita sea, Aldino, estamos en 318. Los pilotos no se pusieron de acuerdo sobre la dirección. No tenían ni idea de dónde estaban. ¿Cómo pudo producirse una situación tan peligrosa en un vuelo comercial tan común? ¡Aldino! Los investigadores necesitaban averiguarlo desesperadamente. ¡Aldino! ¿Por qué los pilotos de un avión fiable que llevaba 43 pasajeros... Espera, tranquilo, Dennis, tranquilo. Se perdió y se estrelló contra una montaña? La grabadora de voz de cabina empieza a funcionar cuando se enciende la batería del avión. Los investigadores revisaron las primeras conversaciones de los pilotos en busca de problemas. Les sorprendió oír que los pilotos arrancaron los motores antes de pedir permiso a la torre. Torre de Mérida, buenas tardes. Santa Bárbara 518 solicita permiso para arrancar y despegar hacia Maiquetía. Uno de los pilotos pidió permiso para arrancar los motores, mientras el otro piloto ya los estaba arrancando. Pero resulta sorprendente lo que no han oído. Para su información, un Eivor D-190 ha contactado hace 2 minutos con la estación de Lagunillas. Recibido Eivor Lagunillas, permiso para arrancar recibido, cerrando puertas. No se oye a los pilotos realizar las comprobaciones previas al vuelo. Se saltaron muchos pasos. Para que despegue un avión de pasajeros hace falta dar docenas de pequeños pasos. Saltarse alguno puede resultar mortal. Por eso se entrena a los pilotos para que repasen listas de comprobaciones. Esas listas de chequeo se revisan, que estén todos los parámetros dentro de los rangos normales para evitar cualquier falla durante el vuelo. No solo se comprueban los motores, se comprueban las hélices, que van a actuar los frenos, los spoilers. Hay distintos sistemas que hay que chequear antes de emprender un vuelo. No era la primera vez que saltarse la comprobación de la lista terminaba en tragedia. En 1987 el vuelo 255 de Northwest Airlines se estrelló en Detroit porque los pilotos no configuraron el avión correctamente para el despegue. Más de 10 años después, el vuelo 1420 de American Airlines se salió de la pista mientras trataba de aterrizar en Little Rock, en Arkansas. Los investigadores descubrieron que la tripulación no había repasado la lista de comprobaciones que les habría recordado que tenían que activar los frenos y los spoilers. Las listas de chequeo previos al rodaje se pueden completar sin ningún problema en 5 minutos. Repítela. Haz tu lista de chequeo. De lo contrario, estás jugando a la ruleta rusa.
Recibido Eivor Lagunillas, permiso para arrancar recibido, cerrando puertas. Los pilotos de Santa Bárbara realizaron a toda prisa el procedimiento para despegar. Luego, mientras maniobraban hacia la pista, los giroscopios están mal otra vez. El capitán le dijo a su primer oficial que los sensores de movimiento del avión no funcionaban. Los sensores de movimiento o giroscopios son una parte fundamental del sistema de navegación del avión. Supervisan la posición del avión mientras surca el aire. A pesar del problema con ese aparato, la tripulación siguió adelante. V1 rotando. El avión se elevó menos de 3 minutos después de que empezase a maniobrar. Demasiado rápido. Los investigadores venezolanos se preguntaron si saltarse un paso de la lista de comprobación pudo afectar al sistema de navegación del avión. El sistema de referencia de altitud y rumbo, o AHRS, proporciona al piloto información crítica que necesita para pilotar el avión. Déjame ver esto. El AHRS es un sistema desarrollado para reducir la complejidad del sistema de navegación del avión, la actitud del avión, la inclinación y el rumbo. Combina todo eso en una sola unidad y te proporciona esa información. Un poco más a la derecha. ¿A la derecha? Sí, a 067. Un sistema de seguridad inoperante podría explicar por qué el vuelo 518 giró fatalmente hacia la montaña. La pregunta es si un despegue apresurado pudo conducir a un fallo tan peligroso. Déjame ver esos datos otra vez. Gracias. Para averiguarlo, los investigadores acudieron a las oficinas centrales de Aerolíneas Santa Bárbara en Caracas. Querían ver lo que pasaba con el sistema de navegación cuando se precipitaba el proceso. Vale. Vamos a probar. ¿Fueron las prisas las que causaron un fallo? Decidimos realizar pruebas en otra aeronave similar a la accidentada con el fin de poder entender cómo operaba el sistema AHRS y cómo al momento de que la tripulación realizó el despegue del aeropuerto de Mérida. Primero, los investigadores arrancaron el avión siguiendo el procedimiento adecuado. Batería. Encendida. Repasaron todas las listas de comprobaciones. Palanca de flaps. Comprobada. IFIS. Comprobado. Cronometraron cuánto tardaba en activarse el sistema de navegación. 3 minutos. El sistema necesita un proceso de inicialización y el proceso se inicia cuando se enciende la batería. Hay que esperar 3 minutos para sincronizar y estabilizar el giroscopio. Y el avión tiene que estar inmóvil. No puede haber ningún tipo de movimiento. Vale, ahora vamos a probar del otro modo. Los investigadores también reconstruyeron el proceso utilizado el día del accidente. Batería. Debido a las prisas, arrancaron los motores e inmediatamente empezaron a maniobrar hacia la pista y se olvidaron de comprobar el instrumental de vuelo. Empezaron a moverse ahora. El experimento confirmó que el despegue apresurado del vuelo 518 dejó el sistema de navegación desconectado. Menos de 30 segundos es lo que les faltó esperar. ...70 nudos. V1. Rotando. Despegaron sin un modo preciso de determinar la dirección en la que iban. Si lo hubieran comprobado, habrían visto que no habían transcurrido los 3 minutos de espera y que las pantallas estaban en blanco, sin información sobre navegación.
todas las condiciones para que el accidente ocurriera fueron en tierra, se generaron en la tierra. Los investigadores ya sabían por qué no funcionaba el sistema de navegación del vuelo 518. Pero los pilotos estaban extremadamente familiarizados con el terreno y deberían haber sido capaces de ver la montaña a tiempo para evitarla. El aeropuerto de Mérida es un aeropuerto visual, ¿no? En el aeropuerto de Mérida, los aviones volaban bajo las reglas del vuelo visual. Los pilotos miraban por la ventana para ver si había obstáculos en su camino. ¿Por qué no funcionó esta vez? Es curioso, porque habían recorrido esa ruta muchas veces. Todos volábamos a esa ruta, pero en especial Aldino era uno de los que más generaba esa ruta. Ascendiendo de 2.000 a 2.300 metros. Vamos en vuelo visual. Los investigadores estudiaron el parte meteorológico del día del accidente. Descubrieron que había nubes espesas en la ruta del avión cuando ascendió a 3.000 metros. No podían ver con claridad por allí. Vale. Muy bien. Entonces entraron en las nubes cuando subieron a 3.000 metros. Debió de ser por aquí. Fue justo en el punto donde el avión empezó a desviarse de su ruta. Fíjate en eso. Una vez que los pilotos se adentraron en las nubes, les resultó imposible ver a dónde iban. Evidentemente, una vez que estaban en el aire, que entraron en una nube, se desorientaron. Dennis, un poco más a la derecha. Empezaron a sonar las alarmas que le indicaban que estaban cerca de un terreno y no tenían la menor idea de dónde se encontraba esa montaña. Fue la gota que colmó el vaso. Da mucho que pensar. ¿Cómo un piloto experimentado, en una ruta que cubría más veces que nadie, pudo verse en esa situación? Los giroscopios vuelven a estar mal. La grabación de voz apuntaba a la causa de la metedura de pata de los pilotos. No funciona. No vemos nada. Tendremos que reprogramarlo durante el vuelo. Volaremos visualmente. Creyeron que podrían reprogramar el instrumental durante el vuelo. Despegaremos a oscuras. Su conversación revelaba que ya lo habían hecho antes. Es lo mismo que pasó la última vez que despegamos así. Pero esta vez no tuvieron tanta suerte. Prácticamente imposible mantener un vuelo recto y nivelado como para que los giróscopos sincronicen en el aire. Un pequeño sonido de la grabación también sugería que los pilotos tenían una estrategia poco convencional para navegar mientras esperaban a que se reactivase el sistema. Espera, ¿qué es ese ruido? ¿Puedes ponerlo otra vez? Gira un poco más. A ver si funciona. Manténlo ahí. Creo que está usando una brújula. En lugar de guiarse por los sistemas electrónicos, el capitán tuvo que usar una antigua brújula magnética para trazar la ruta. Estaríamos regresando a las épocas de los años 30, volando con los instrumentos básicos. Que el capitán pilotase un avión de pasajeros entre las nubes guiándose con una brújula indica que confiaba mucho en su destreza, tal vez demasiado. Ese exceso de confianza por parte del capitán le permitió, en cierta forma, eximir algunas cumplimiento de los procedimientos. ¿Qué quieres? Gira a la derecha. Aldino, ve por ahí. Maldita sea, Dennis. Aldino, gira. Estamos bajando. La única referencia que tenían era la brújula. Y en ese momento empezó a preocuparles si podrían encontrar la ruta sin los instrumentos básicos habituales. ¡Aldino! Espera, espera. Tranquilo, Dennis, tranquilo.
Volaban a ciegas. Ya estaba claro que una peligrosa combinación de instrumentos inoperantes y malas decisiones había causado el accidente del vuelo 518. La única pregunta que quedaba era: ¿qué había impulsado a los pilotos a correr ese gran riesgo? Los investigadores venezolanos creían que los pilotos de Aerolínea Santa Bárbara habían despegado deliberadamente con instrumentos inoperantes y un plan arriesgado para reactivar el sistema de navegación en pleno vuelo. Necesito saber en qué estaban pensando estos tíos. Para averiguar por qué habían hecho eso, reconstruyeron las últimas horas de los pilotos antes del vuelo. ¿Recuerda a qué hora estuvieron aquí? El problema de esta empresa es que no escucha a sus empleados. Sí. Cuando los pilotos llegaron a Mérida, decidieron ir a la terminal. Descubrieron que los pilotos habían desembarcado entre un vuelo y otro para relajarse tomando un café en la terminal. Los amigos se pusieron a hablar y perdieron la noción del tiempo. El departamento de pasajeros envió a los pasajeros a bordo sin que los pilotos estuvieran en el avión. Y los pasajeros no pueden embarcar hasta que al menos haya un piloto en el avión. Dennis, venga, es tarde, tenemos que irnos. A partir de ese momento, los pilotos se dieron prisa para recuperar el tiempo. En la aviación, los apuros no salen buenos. Nunca salen bien. Los pilotos entraron en la cabina 7 minutos antes de despegar y media hora después de que el último pasajero embarcase en el avión. Hacerlo más rápido ya significa que estás haciéndolo demasiado apurado. Algo puede pasar, algo puede fallar. Si no vemos nada, tendremos que reprogramarlo durante el vuelo. Vaya chatarra. Volaremos visualmente. Es lo mismo que pasó la última vez que despegamos así. Los pilotos tomaron la decisión de despegar con rapidez. Conocían bien la zona y no era la primera vez que volaban sin instrumentos. El peor riesgo y la peor equivocación que puede cometer un piloto es sentirse confiado en un vuelo. Ningún vuelo es igual. Solo necesitaban un poco más de tiempo. Los pilotos del vuelo 518 solo habrían tenido que esperar 28 segundos más antes de moverse para que el sistema de navegación hubiera funcionado perfectamente. Dennis. Estamos en 074, ¿verdad? En su lugar creyeron que podrían solucionar el problema en el aire, mientras volaban sin sistema de navegación. Maldita sea, Aldino. Estamos en 318. No tenía que haber ocurrido. Poco después del accidente del vuelo 518, las autoridades venezolanas determinaron que el aeropuerto de Mérida era demasiado peligroso y decidieron cerrarlo al tráfico comercial. Sin lugar a duda, la investigación ayudó, cuando se hizo pública, a crear conciencia dentro de la misma comunidad aeronáutica. Estoy 100% seguro que evitaron que se presentaran nuevos incidentes dentro del país, dentro de la comunidad aeronáutica venezolana. La lección que sacamos de este accidente es clara. Las prisas son un riesgo para los pasajeros. Una vez que se empiezan a hacer mal las cosas, sin seguir el procedimiento y que se renuncia a los mecanismos de seguridad, uno se vuelve vulnerable. Por eso hay que cumplir las reglas del juego y seguir los procedimientos.